Aleluya. Ponte un minuto, por favor. Podamos recibir los pastores en esta noche. Dios está aquí, ¿cuántos lo creen? Dios está aquí, ¿cuántos lo creen? Amén. Amén. Poderoso Dios, poderoso Dios. Aleluya. Maravilloso. Aleluya. De ti, Señor. Oh, Señor. Mi corazón de ti. Aleluya, mi rey. Muy buenas noches a cada uno. Mi nombre es el pastor Franklin Ramírez y agradezco al pastor Ángel, a su esposa, a la iglesia por recibirnos en esta noche. Y aquí a mi lado está mi esposa y quiero que les salude. Aleluya, pueblo de Dios, bendecidos. Amén. Qué lindo verlos alabando a Dios, tan entregados, tan en su presencia. El Señor busca, ¿verdad?, adoradores en espíritu y en verdad. Ese es nuestro llamado, es lo que tenemos que hacer, estar aquí adorando su nombre, exaltándole, porque allá afuera el enemigo quiere que lo adoremos a Él, pero nosotros no le damos a esa alabanza al día de hoy, ¿verdad? Ya bastó el tiempo pasado, dice la palabra, para haber ofrecido nuestros miembros el sacrificio al pecado, para que ahora se los ofrezcamos al Señor. Así que nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón para el Señor. Dios les bendiga, iglesia. Un saludo de parte de nuestra iglesia también para ustedes. Es una bendición estar aquí compartiendo. Es mi primera vez en Argentina, así que estoy muy contenta por la oportunidad y doy gloria a Dios por ustedes, por cada uno de ustedes que son mis hermanos, porque somos un pueblo en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén. Bueno, nosotros venimos de Los Ángeles, California, y personalmente he estado acá en Buenos Aires algunas veces, aunque tenía ya algunos años de no estar, y mi esposa la primera vez que viene. Nuestro ministerio se llama Ministerios Poder de Dios, y estamos sirviendo allí ya durante varios años. También Dios nos ha permitido trabajar un poco en los medios de comunicación, y precisamente ya hace algunas semanas tomamos un medio allá en Centroamérica. Si usted una vez tiene oportunidad de buscar la aplicación, que es RNTV en mayúscula, y esas siglas corresponden a una fundación con la que estamos trabajando, que se llama Reencuentro Misionero. La R es del encuentro y la M es de misionero, que tenemos como finalidad realizar esfuerzos evangelísticos en diferentes lugares para alcanzar las almas para el Señor. Oramos en esta noche. Padre, gracias te damos, Dios, por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta hora, oh Dios, tú te manifiestes y puedas hablarnos y bendecir a tu pueblo, Dios mío, conforme a tu voluntad perfecta, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, adoramos y exaltamos tu nombre por siempre. Amén. Y amén. Habla conmigo la palabra, si usted trae su Biblia, en el libro de los Romanos, en el capítulo número 19. Si gusta, el hermano del piano puede, o la hermana pueden permanecer allí.
quiero compartirles sobre la manifestación de la iglesia. El libro de Romanos es un libro muy revelador de lo que son los planes de Dios con su pueblo, con su iglesia. Y en el verso 18 de Romanos capítulo 8 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Una de las cosas que tenemos que nosotros tener muy claras es que hubo grandes consecuencias con la caída del hombre, cuando allá en el huerto del Edén el hombre decide desobedecer a Dios y dar lugar a que el diablo pudiese en alguna medida no solamente llevarnos a pecar delante del Señor, sino que tenemos que también comprender de que aquello que Adán y Eva hicieron tuvo un efecto muy grande sobre la creación de Dios. Y cuando hablamos de la creación de Dios, hablamos de todo lo que usted y yo podemos mirar, incluso tal vez ni podemos mirar todo lo que es la creación de Dios, porque el universo mismo es inmenso, y todo lo que está en el fondo de las mares, pues mucho de lo que está allí se desconoce. Entonces, aquel acto de desobediencia trajo una corrupción a la creación de Dios. Y entonces todo lo que había sido creado por el Señor recibió un efecto, corruptivo, negativo. Recibió en alguna medida un estado donde Satanás iba a ejercer cierta obra de destrucción, de corrupción, de querer afectar lo que Dios había hecho. Y esto ha llegado hasta nuestros días, donde, como dice la Escritura, la corrupción fue esclavizada, fue corrompida. Y entonces viene la pregunta: ¿quién va a sacar a la creación de Dios de esta situación? Y surge la interrogante, donde entonces pueden venirse a encontrar soluciones o alternativas. Porque cuando hablamos de corrupción, hablamos de todo lo malo, lo negativo. Hablamos de enfermedades, hablamos de virus, como lo que pasó hace ya algunos días atrás o semanas. Hablamos de pecado, hablamos de lo que es todo lo corrupto, lo sucio, lo malvado de la creación. E incluyo, claro, en la creación lo que es el hombre, todo aquello que es el fruto de la carne, todo lo que son vicios, todo lo que es la corrupción, pecados de diferente índole, enfermedades,
virus, terremotos, qué sé yo, inundaciones, una serie de situaciones que en el mundo han pasado durante todos estos siglos, que son resultado en mucho de aquel pecado original que abrió una puerta para que la creación sufriera. Y entonces el mundo, en medio de todo aquello, busca soluciones. Y las soluciones que el mundo busca en alguna medida pueden ser de índole política. Y entonces ponen su mirada, la atención en que un político o un partido político pueda cambiar el derrotero, el destino de lo que está pasando en el mundo. Y cuando hablo del mundo me refiero a todo, pero me refiero a naciones, a ciudades como Argentina, como puede ser Buenos Aires y otras ciudades. Y entonces se pone el enfoque, la atención en políticos. Otros ponen la atención en la medicina, en los inventos, en la ciencia, y consideran que la ciencia puede traer ayuda para aliviar lo que está pasando. Otros ponen su atención en el dinero, y entonces consideran que si se tuviera todo el dinero necesario, las cosas cambiarían. Pero se pasan los años, los siglos, y la cosa, en vez de mejorar, empeora. En vez de que aquello cambie, empeora. Ha habido aumento de la tecnología. Hay cosas, ya hace años el hombre pudo llegar a la luna. Luego hay diferentes cosas. Ahora la comunicación es prácticamente momentánea. Pero el mundo sigue de mal en peor. Y entonces ponemos ahora nuestra atención en la iglesia. La iglesia también a veces ha equivocado y ha creído que la solución está en los hombres. Pero yo quiero decirle, amado, que la solución no está en los hombres, la solución está en Dios. Este verso que leímos nos da una clave importante. La creación de Dios no está esperando un nuevo presidente. La creación de Dios no está esperando que haya más dinero. La creación de Dios no está esperando el último invento o la última vacuna que pueda salir para sacar a la gente del temor a la muerte. La creación dice, lo que está esperando es la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que está esperando la creación. Cuando habla de los hijos de Dios, usted recuerda lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 1 y verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos entregaron su vida a Jesús? Entonces, cuando dice acá en Romanos 8 que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, está refiriéndose a la iglesia, se está refiriendo a usted y a mí. Y a veces nos hemos concentrado más en realizar servicios, cultos, y nos hemos olvidado de que la creación de Dios está esperando la manifestación de nosotros. Cuando hablamos de manifestación, tiene varias implicaciones interesantes. La manifestación es mostrar lo que somos. Manifestación es, bíblicamente hablando, mostrar también lo que tenemos dentro. Porque cuando habla aquí la Escritura de manifestación, está hablando de poner en evidencia
al Cristo que nosotros tenemos dentro. ¿Cuántos tienen a Cristo en sus corazones? ¿Cuántos tienen a Cristo en sus corazones? Entonces, una iglesia que se manifiesta es una iglesia que permite que Cristo pueda salir y que entonces lo que Cristo quiere, lo que Cristo puede hacer, lo que Cristo puede darle a la humanidad, entonces puede mostrarse a través de cada uno de nosotros. Si el Cristo que está dentro de usted salva, quiere decir que entonces la manifestación de la iglesia tiene que ver con una iglesia que permite que Cristo salve a todos aquellos que están perdidos. La manifestación tiene que ver con un Cristo que sana. Entonces, si Cristo sana, Dios quiere que la iglesia sea el vehículo sanador de una creación que está enferma. Si Cristo es el que liberta, ¿cuántos saben que Cristo liberta? ¿Cuántos saben que Cristo sana? ¿Cuántos saben que Cristo salva? Amén. Pero lo va a hacer a través de una iglesia que permita que ese Cristo lo haga a través de ella. A veces hemos descansado en la manifestación que Dios puede hacer a través de hombres como los predicadores, como los pastores, como los evangelistas. Y entonces miramos que vienen campañas, vienen personas que visitan una nación o se realiza una actividad en una iglesia y se le dice a la gente: invite para que aquí se salve, para que aquí se sane y cosas por el estilo. Y no que está aquello malo, pero aquí la Biblia no me dice que la manifestación será solamente en algunos, o que la manifestación será en apóstoles o en profetas o en evangelistas o en pastores o en maestros. No, aquí habla de la manifestación de los hijos de Dios. Si usted me pregunta: pastor, ¿por qué el mundo va de mal en peor? ¿Por qué el mundo no cambia? Yo le diría: porque la iglesia no se está manifestando. Y el texto bíblico dice que en la medida en que la iglesia sea libre, en la medida en que la iglesia manifieste lo que tiene adentro, la creación misma también será libertada. Ahora, una de las cosas que enseña el libro de Romanos, que es un libro muy rico, sobre todo este capítulo 8, el primer versículo dice: porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Diga: no hay condenación para los que están en Cristo. Dice: los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces está diciendo que no hay condenación, no hay infierno, no hay mal que haya de venir sobre aquellos que están en Cristo Jesús. Yo quiero decirte hoy que Cristo es tu cobertura, Cristo es protección contra el turbión, contra la enfermedad, contra el mal que pueda venir sobre la creación. Estar en Cristo. Y dice que estar en Cristo es no andar en la carne, sino en el Espíritu. Andar en la carne no se refiere solamente al pecado. La palabra carne en la Biblia tiene que ver con lo terrenal, tiene que ver con lo humano, tiene que ver de estar dependiendo de los sentidos, tiene que ver con el poder del hombre, con la fuerza del hombre. Cuando habla del Espíritu, está hablando de depender del Espíritu, de depender de la fuerza del Espíritu, de ser guiados por el Espíritu.
manifiesta. La iglesia que se manifiesta es la iglesia que no anda en la carne, que no anda según su sentido, sino que anda según la guía del Espíritu de Dios. Y más adelante, en los versos de Romanos, sigue diciendo y dice: porque el permanecer en la carne es muerte, pero el permanecer en el Espíritu es vida y es paz. Luego dice: porque aquellos que andan en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Luego también dice: porque aquellos que se ocupan en la carne no son de Cristo, pero el ocuparse del Espíritu es tiempo aprovechado que se hace. Ocuparse tiene que ver con trabajar. Ocuparse tiene que ver con el tiempo que usted dedica. Lo que está diciendo el Señor es: a lo que tú alimentes, a lo que tú dediques más tiempo, eso es lo que te va a gobernar. Si tú dedicas más tiempo a la carne, serás un creyente carnal, pero no serás de los que se manifiestan. Pero si dedicas tiempo a las cosas del Espíritu, si trabajas, si te esfuerzas para que el Espíritu Santo pueda gobernar tu vida, serás un creyente que cuando camina por las calles será un creyente que manifestará al Cristo que está dentro de él. Y ese creyente orará por enfermos, ese creyente echará fuera demonios, ese creyente predicará el evangelio, porque eso es lo que hace un creyente que manifiesta a Cristo. Cuando pensamos en ese concepto de la manifestación, me recuerdo cuando en una ocasión Pedro y Juan visitaban el templo de la Hermosa. Y quiero que entendamos algo. Yéndonos al capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor les había dicho a los discípulos que ellos tenían que esperar en Jerusalén, y les había dado una comisión. La comisión fue que fueran a predicar el evangelio e hicieran discípulos a todas las naciones, que pusieran las manos sobre los enfermos, reprendieran demonios, y que aun si tomaran cosa mortífera no les haría daño. Pero luego les dice: espérense en Jerusalén, porque es necesario que ustedes sean investidos del poder de lo alto, para que ustedes puedan ser verdaderos testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Cuando ellos están en ese proceso, todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Todavía el Espíritu Santo no había hecho en ellos tabernáculo. Y por eso, aunque el Señor les había delegado una comisión, aun cuando ellos en una ocasión habían ido a hacer la obra del Señor de dos en dos, y que miraron cómo los demonios se sujetaban, y cuando ellos vinieron y le trajeron un reporte al Señor, el Señor les dijo: y yo miraba al diablo caer como un rayo. Pero aún a pesar de eso, ellos necesitaban la experiencia del Espíritu.
unimos lo que estoy hablando a esto, se lo pongo así. Ellos necesitaban que el Espíritu Santo les hiciera templo, para que luego entonces ellos, llenos del Espíritu, fuesen la iglesia que manifestara el poder de ese Cristo a la creación de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Y ellos esperan allí en el aposento alto aquella investidura. Y en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. La palabra derramó o derramaré o se derramó tiene que ver con el hecho de que Dios abre el cielo y como que el agua cae en una abundancia, casi como si fuesen cataratas del Espíritu Santo que vino sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Cuando aquellos discípulos y Pedro y todo reciben aquellos, quiero que usted piense que eran hombres, algunos de ellos que habían negado al Señor, lo habían traicionado, lo habían dejado solo. Otros necesitaron ver las heridas para creer. Esos hombres sin el Espíritu Santo no podían ser la solución que la creación necesitaba. Necesitaban al Espíritu. Levante sus manos y diga: yo necesito al Espíritu si quiero ser la solución a la creación de Dios, si quiero ser solución de Dios en Buenos Aires. Y usted me diría: pastor, yo tengo el Espíritu, yo soy templo del Espíritu. Pero Pablo tenía algo que nos decía. Pablo decía: es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Los días jueves, hoy es jueves, ¿verdad? Los jueves, ¿cuándo? ¿Cada cuánto hay que ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cada cuánto? Siempre. ¿Por qué? Porque si no somos llenos, entonces ¿qué es lo que aflora? Y entonces ya usted no es espiritual, sino que es. ¿Me están entendiendo, hermanos? Aquellos que recibieron la investidura del poder de Dios, cuando ellos están allí en esa experiencia, se levanta el apóstol Pedro y da uno de los tremendos mensajes y le dice: con esto concuerdan las palabras dichas por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre los jóvenes vendrá experiencias donde tendrán sueños, visiones, sobre los ancianos, y dice, y sobre los siervos. Y dice al final de esta escritura, dice: y derramaré de mi espíritu. Diga: y derramaré de mi espíritu, y todos profetizarán. Quiere decir que entre las características de una iglesia que se manifiesta, es una iglesia que está llena del Espíritu, es una iglesia que no anda en la carne, es una iglesia que le dedica tiempo a las cosas del Espíritu. Yo le quiero decir: si usted dedica tiempo a una cosa y otra, pero usted ni lee la palabra, ni ora, ni estudia la Escritura, ni adora al Señor, permítame decirle que yo dudo que usted sea un cristiano espiritual. Porque un cristiano espiritual ora, un cristiano espiritual se congrega, un cristiano espiritual adora al Señor, un cristiano
espiritual conoce la Escritura, es un obrero preparado para que la Escritura pueda ser usada para corregir, para instruir en justicia a través de él. Entonces, aquellos hombres fueron cambiados. Y unos versos después, aquel Pedro que muchas veces entró a un templo llamado La Hermosa y que muchas veces había visto a un paralítico ahí pidiendo limosna, porque no era la primera vez que iba. Pero en esa ocasión el Pedro y el Juan que fueron allí tenían algo dentro de ellos que antes no tenían. Podría no tener dinero. Y dice, y mirando a aquel paralítico le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levanta y anda. A eso me refiero yo con la manifestación de lo que tiene dentro. Una iglesia que es llena del Espíritu, una iglesia que no anda en la carne, una iglesia que toma tiempo para las cosas del Espíritu, que trabaja por el Espíritu, que se deja guiar por el Espíritu como hijo de Dios, una iglesia que experimenta el Pentecostés, una iglesia que es templo del Espíritu Santo, es una iglesia que ha sido investida de un poder profético para declarar lo que Dios dice. Es una iglesia que se manifiesta y será la iglesia que traerá sanidad a las naciones de la tierra. Es la iglesia que traerá sanidad a Buenos Aires. No la iglesia religiosa que viene al templo, recibe, pero no da. No es la iglesia que viene al templo, canta coritos o alabanzas, pero lo hace cuando viene a la iglesia, pero el tiempo restante de toda la semana se dedica a otras cosas humanas, terrenales, que no tienen que ver nada con el Espíritu, y no hace lo que Dios quiere que ese creyente o esa iglesia haga. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? No tiene que ver con trabajo, no tiene que ver con estudios, no tiene que ver con matrimonio, con familia, con hijos en un principio. Todo eso que hará la tierra, todo aquello pasará. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que donde nosotros estemos, permitamos que ese Cristo se manifieste y le podamos decir a la gente: lo que tengo te doy. En el libro de Segunda de Reyes hay dos textos interesantes. Uno de ellos se refiere a Elías, el otro se refiere a Eliseo. Porque cuando yo pienso, hermanos, en la manifestación de la iglesia y ser uno efectivo en lo que tiene que hacer, usted necesita esa investidura que habló Pedro allí refiriéndose a Joel. Porque cuando Pedro habló de sueños, de visiones, cuando Pedro habló de profetizar, son características de una iglesia
en la que se ha activado lo profético. Y yo creo que esta es una iglesia que quiere y camina en esa dimensión. ¿O no? Estoy equivocado, estoy desubicado. Ahora, la cuestión aquí es: ¿será que proféticamente Dios quiere usar al pastor o a la pastora? ¿O será que el Señor está diciendo: yo quiero una iglesia profética? Porque una iglesia que se mueve en lo profético, cuando está haciendo el trabajo de Dios de manifestarse a la creación de Dios, es una iglesia que se mueve por una palabra direccional de Dios. Es una iglesia que tiene discernimiento. Es una iglesia que Dios le muestra lo que está detrás de las cosas. Es una iglesia que entiende en el espíritu para luego ver lo que entendió en lo terrenal, en lo natural. ¿Es así o no? Amén. Entonces, la manifestación de la iglesia tiene que ser en medio de una iglesia que proféticamente está conectada con Dios y Dios la está guiando para que haga según su voluntad y su plan. Porque el mundo ya no necesariamente necesita de solamente predicadores, ayuda, pero más lo que el mundo necesita es una iglesia que le diga: así dice el Señor. No por decirlo, es por revelación que se diga. Porque hay muchos que pueden decir: así dice el Señor, y Dios no les ha dicho. Sí, tanto. Para que usted pueda decir que así dice el Señor, tiene que usted estar conectado al espíritu profético que fue derramado en el Dios. Porque dice, diga conmigo: y derramaré y profetizaré. Eso dice. Entonces, una iglesia que se manifiesta es una iglesia que tiene la investidura profética. No que todos son profetas por oficio, pero que el espíritu que está dentro de esa iglesia, por cuanto es Dios y es un espíritu profético, es entonces una iglesia que permite activar en ella los diferentes dones para que el trabajo como obreros en medio de la mies que hay que recoger y libertad sea un trabajo efectivo, porque no ministrará a la creación a ciegas, sino por revelación. Aleluya. Y les decía de lo que menciona el libro de los Hechos, de Reyes. Si usted gusta, busque conmigo. Por ejemplo, en el verso número 1 de Segunda de Reyes, dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, diga conmigo: no hay Dios en Israel, que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón.
en la iglesia de Argentina como para que la creación tenga que ir a consultar a brujos, hechiceros y poner su confianza en políticos cuando ellos no tienen la solución, sino el Dios de Israel que está en nosotros? ¿Por qué cree que la gente anda teniendo comezón de oír y buscando soluciones e invirtiendo dinero y pagándole a los mentirosos, a los engañadores del mundo? Porque la iglesia no está haciendo el trabajo. Dios mío. Y en el capítulo número 3 del Segundo de Reyes, vaya ahí si tiene su Biblia. Dice en el verso 4 del capítulo 3: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto acá, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel y preparó ejércitos, hermano, 3 ejércitos para ir en contra de Israel. Y entonces dice en el verso 10: entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, diga conmigo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Que lleguen y le digan a usted: dígame lo que Dios quiere decir. Qué lindo que la iglesia Fuego en el altar, la comunidad supiera que aquí hay palabra de Dios. Cuando vinieron delante de Eliseo, viene Eliseo y dice: tráigame a un pianista. Me dice: a un tallador, a un músico. Y en medio de aquella ministración a Dios, dice: vino palabra de Jehová a Eliseo. Y declaró la palabra. Y la palabra que declaró, entre todo lo que decía, incluía de que Dios iba a darles la victoria, a pesar de que eran 3 reyes en contra del pueblo de Dios. Somos la iglesia que ha de manifestarse. Somos la iglesia que ha de decir al mundo: yo tengo palabra de Jehová, yo tengo algo que decirte de parte de Dios, yo tengo la palabra que tú necesitas para ser sano, yo tengo la palabra que tú necesitas para ser libre, para que seas libre, yo tengo la palabra que tú necesitas para que tú seas salvo. Póngase de pie, iglesia.
una iglesia que se manifiesta, una iglesia que permite que Dios lo use. Donde está el Señor es en nuestro espíritu. Pero de allí está también nuestra alma y nuestro cuerpo. Nuestra alma tiene que ser libre de temores, de miedos, de dependencia de otros. Aleluya. Y así como David decía, alma mía, alaba al Señor, como diciendo, alma mía, permite que el cuerpo alabe. Así entonces, una iglesia que se manifiesta es una iglesia que tiene sometida su alma y su cuerpo al Señor y le dice al Señor, he aquí, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Aleluya. Poderoso Dios. La manifestación usted tiene que hacerla todos los días de la semana, en cualquier lugar donde haya creación de Dios. Ahí Dios te quiere usar. Ahí Dios quiere activar en ti lo profético. Ahí es cuando aquellas personas que están allí necesitan situaciones X. Gente que anda enferma, gente que está cargada de medicinas, que está buscando la solución a su problemática financiera, ministerial, problemática de tipo física, drogas, alcoholismo, tantas cosas. Y Dios te la pone a ti cerca para que tú permitas que Cristo haga la obra en ellos. Santo, aleluya. Para que tú le puedas decir, la solución no está aquí, ni allá, ni allá. Está en el poder de Dios. Aleluya. Y que cuando tú ores por esa persona y la ministres, entonces Dios activará los dones y te mostrará. Y si necesitas un tallador, permites allí. Una de las cosas que nosotros hacemos es, cuando vamos a ministrar, es adorar a Dios. Porque en la adoración entras al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, lo que ahí se recibe es la palabra de Dios que tú necesitas. Levanta tus manos. Oh sí, Señor, Poderoso. a ti te adoramos, Aleluya. a ti te honramos. Hay una creación que anhela, hay una creación que sufre. Hay gente en Buenos Aires, en este barrio, en esta parte de Argentina, que está sufriente, que está necesitada, que ha buscado la solución como aquella mujer en médicos y que había gastado todo lo que tenía. Ella recibió con solo tocar el borde. Hoy ya no es el borde, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es un tiempo de permitir que el Espíritu Santo haga el trabajo. Es un tiempo para decirle al Señor, envíame aquí, envíame a mí. Es un tiempo para decirle a la creación que ciertamente hay profeta de Dios.
oración a Dios. Santo. Un llamado a todos aquellos que en esta noche hayan entendido lo que Dios ha querido decir. Y que le digamos al Señor: Señor, heme aquí. Yo quiero ser ese Pedro que levante paralíticos. Santo. Yo quiero ser ese Eliseo que declare la palabra para que el pueblo sea libre. Dios Yo mío. quiero ser ese Pablo que estableció iglesias y el reino de Dios en tantas ciudades. Si usted hoy quiere consagrarse al Señor, yo quisiera ver este altar lleno de todos aquellos que le dicen: Señor, yo quiero hoy confirmar, decidir, Dios mío. salir de mi confort, salir Dios mío. de lo que ha sido un cristianismo tal vez falto de acción. Véngase a este altar, arrodíllate y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven aquí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, en Dios. Oh, sí, Jesús. En el nombre. es mucho, pero pocos obreros.
quiere usarnos. Dios te ha escogido para hacer de ti su habitación, Aleluya. para que tú puedas ministrar a otros, para que tú puedas ser instrumento. La Escritura habla de que nosotros somos los voceros de Dios, somos las manos del Señor, los pies del Señor. Y dice, ¿cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo serán sanos si no hay quien ore por ellos? ¿Cómo serán libres si no hay quien les ministre libertad? ¿Cómo pasarán del reino de las tinieblas al reino de la luz si no hay quien les diga que tienen que salir de allí? Recuerda, iglesia, la creación vive por la manifestación de los hijos de Dios. Confío en mi corazón de que Dios le haya hablado a usted y que podamos tomar las decisiones correctas y prudentes. Aleluya. A Dios le plació escogernos. Es así. Él pudo y Él puede y Él podrá salvar, libertar y sanar. Pero Él determinó hacerlo a través de usted y de mí. Aleluya. Una vez el Señor le dijo a uno de sus profetas: ve y predícales. Y el profeta dijo: es que son de duro corazón. Y el Señor le dijo: ven y haz tu trabajo. Si ellos se convierten, tú serás un siervo fiel para mí. Pero si ellos no lo hacen, ellos serán responsables de su decisión. Pero hay de ti si no haces lo que yo te estoy diciendo que hagas. Amén. Amén. Hay trabajo que hacer. Es así. Hay almas que salvar. Hay enfermos que sanar. Gente que está atada que liberar. Y necesitamos decirle: Señor, manifiéstate Aleluya. a través de mí. Poderoso Dios. Pueden batir sus manos. Dile: Poderoso Señor, Dios. yo Señor, me dispongo yo me dispongo a ser un instrumento en tus manos. Úsame, Señor, Úsanos, Señor, para tu honra para tu honra y para tu gloria. y para tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.